Imagina que tienes en tu mano un medidor, pero no mide temperatura ni tiempo, mide civilizaciones. Puedes apuntarlo a cualquier punto del universo, en cualquier momento de la historia, y te dice exactamente qué tan poderosa es la civilización que vive ahí. Si controla la energía de su planeta, si controla la de su estrella, si controla la de su galaxia entera. Un solo número, 3 posibles respuestas. Y una cuarta respuesta que nadie quiere escuchar. Ese medidor existe. Lo inventó un astrónomo soviético en 1964. Hoy vamos a usarlo, vamos a apuntarlo a la Tierra y el resultado va a ser incómodo. Acompáñanos. Bienvenidos a un episodio más de La Sociedad de lo Insólito. Yo soy Marlon y como en cada ocasión me acompaña Pedro. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Marlon? Muy contento, muy feliz de estar aquí contigo una vez más en un episodio nuevo de La Sociedad de lo Insólito. ¿Qué onda, insólitos? ¿Cómo están? También ustedes les mandamos un saludo, un abrazo. Y bueno, hay que arrancar con este episodio nuevo, ¿no? Un episodio bastante llamativo el que traemos el día de hoy, Sí, ¿no? correcto. Porque insólitos, hoy vamos a hablar del futuro, pero no de ese futuro del año nuevo y de tales cosas que solemos decir, ¿no? Cuando va a empezar un nuevo año. Claro. Vamos a hablar de ese futuro que está vinculado con la física, con la filosofía y con una cantidad de preguntas que probablemente no van a tener respuesta esta noche, pero que son extremadamente inquietantes e interesantes. ¿Qué somos hoy como civilización? ¿Qué podríamos llegar a ser? ¿Qué nos los impediría? ¿Y por qué el universo, que debería estar lleno de respuestas, lleva 13,000 millones de años en completo silencio? De eso vamos a hablar en esta ocasión. Intrigante, ¿no? Hay que tener claro aquí de lo que vamos a hablar. Es un tema, digamos, medio del futuro sobre Sí. la sociedad, ¿no? Ujú. ¿Cómo nos vemos de aquí en unos años como incluso país o digamos más como sociedad humana? Ujú. Me imagino que va por el tema de tal vez de los recursos, ¿no? Sí, bastante por ahí también. Entonces, pues es intrigante, ¿no? Saber qué nos depara ¿Qué nos depara el como futuro? humanos, ¿no? Como especie más bien. Correcto. Así que vamos a comenzar este tema en Moscú, en Perfecto. 1932. Ahí nace Nikolai Kardashev, en una familia de intelectuales soviéticos, Sí, como siempre, ¿no? como siempre. La Unión Soviética, la poderosa Sí, Unión Soviética dándonos, ¿no? referentes, Otro ¿no? referente, ¿no? Así De es, la ciencia. correcto. Su padre muere cuando él tiene 2 años. Lo cría su tía, una actriz famosa de la Unión Soviética. Desde niño, Kardashev miraba al cielo con una pregunta que nunca lo abandonó. ¿Qué tan grande puede llegar a ser el poder de una mente? Se preguntaba en ese momento. Así que esto lo lleva a estudiar astronomía. ¿Ok? Se vuelve astrofísico y trabaja en el Instituto de Investigaciones Espaciales de Moscú durante décadas. Y en los años 60, en plena carrera espacial, hay que recordar el tema del alunizaje, el tema de la carrera con Sí, Estados con Unidos. esa guerra, ¿no? En Sí, época de la Guerra tecnológica, Fría exacto. y todos estos avances que Rusia avanzaba por bueno, en ese tiempo la URSS avanzaba por un Sí, lado, Estados Unidos por otro, ¿no? Y todo el tema de la luna, de que si yo ya mandé así un hombre es. a la luna, yo también ya mandé uno, y Que bueno. primero empezaron mandando a unos animales, la Sí, famosa Laika, la perrita, luego Estados Unidos contesta con unos simios, unos sí. monos. Una época bastante inspiradora, creo, Sí, en general, de la cultura de hoy en día de masas, películas, series, sí, muchas de esas están basadas, ¿no? En esa época, digamos, de experimentos de la Unión Soviética, ¿no? Y de esta precisamente la pugna que Guerra Fría. existía entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Sí, correcto. Ya hemos hablado de variados temas aquí en el podcast Bastantes. que tienen que ver con la Guerra Sí, Fría en esos momentos, ¿no? y en esos momentos de la historia. Pero bueno, justamente en esta época le encargan algo concreto a Kardashev: Kardashev. diseñar un sistema para detectar señales de radio de civilizaciones extraterrestres. El problema era que para detectar una señal primero tenías que saber qué buscar, cuánta energía usaría una civilización avanzada y cuánto más avanzada podría ser que nosotros. Así que Kardashev se sienta con papel y lápiz y empieza a calcular. Llega a una conclusión: la mejor medida del poder de una civilización no es su arte, ni su filosofía,
ni su tecnología. Es la energía que puede controlar. Eso es lo que él determina. ¿Por qué la energía? Muchos se preguntarán. Claro. Porque es la moneda universal del cosmos. No importa si la civilización es de carbono o de silicio. Si piensa en binario o en algo que no podemos imaginar. Si existe en un universo físico, si usa energía para mover materia, para transmitir información, para sobrevivir y expandirse, siempre será la energía. Sí, claro, ¿no? Es complicado, creo, este tema. En cierto punto me parece un poco complicado entender, ¿no? Porque lo normal que dirías es cómo medir el avance de una sociedad, pues con sus inventos, ¿no? Ujú. Con la tecnología. Nunca me había puesto yo a pensarlo con la energía que pudiera manejar esa sociedad. Y esto es lo interesante del tema, que como vamos a irlo viendo más adelante, quedará muy bien ilustrado por qué la energía es la razón. Y fíjate que sobre esa línea, ya que lo pienso, sí tiene mucho sentido, porque la energía permite avance. Si manejas Por la energía, supuesto, digamos, tal vez en su momento el fuego, en una especie de energía, y permitió al hombre primitivo avanzar. así En es. su momento el carbón también fue una Sí. especie de energía y permitió a la sociedad de ese entonces usar, no sé, ferrocarriles, ya Ujú. el transporte, digamos, a base de carbón, Sí, el petróleo, el son petróleo. energías, la energía nuclear. Correcto. Entonces, sí, cierto modo, es correcto llegar a ese pensamiento de que la energía Ujú. es la manera de catalogar si una sociedad es avanzada o no. Por supuesto. Así que Kardashev dio en el clavo. Muy, muy interesante. En 1964 publica su artículo, Transmisión de información por civilizaciones extraterrestres, y propone 3 tipos. Solo 3. ¿Tres? 3 números que abarcan todo lo que podría existir en el cosmos. Así que ahorita vamos a recorrer esos escalones uno por uno A ver, y quiero que pongan mucha atención porque realmente es bastante interesante e intrigante. muy bien. Comenzaremos con la civilización tipo 1. Esta es la que controla toda la energía disponible en su planeta. Todo. Cada rayo de sol que cae en cada metro de tierra, la energía que produce el océano con el oleaje, el calor del núcleo de la Tierra, cada tormenta eléctrica, cada ventisca, cada ciclo de viento, cada temblor, cada terremoto, prácticamente todo lo que la Tierra maneja en energía, que ya sabemos que la energía se manifiesta de muchas maneras. Un Sí. terremoto es energía de movimiento, en este caso cinética, Pues la famosa frase, ¿no? De la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. transforma. El viento es la energía eólica, Claro, el calor es la energía térmica, energía la energía cinética. hidráulica, que es la que se produce con los líquidos, etcétera. Entonces, una civilización tipo 1, en síntesis, sería aquella que puede controlar todos los recursos energéticos de su planeta, todos en absoluto, 100% en su planeta. ¿Qué significa esto en la práctica? Que el clima ya no es un fenómeno natural incontrolable. Es una variable de ingeniería. Podríamos manipular el clima a nuestra voluntad, a nuestro antojo. Si hay sequía en un lado, pues la resolvemos, hacemos ajustes y hacemos que en ese lugar llueva. Si hay inundaciones en otro lado del mundo, hacemos ajustes y dejamos que deje de llover y tal vez esa agua se mueva a otro lado, Ujú. etcétera. Si requieres más energía, extraes calor del manto terrestre. Las catástrofes naturales ya no te extinguen porque tienes la energía para contrarrestarlas, para controlar la naturaleza. Hasta para te retransformar, ¿no? ¿Cómo le dicen Sí, esto de terraformación. terraformación de la tierra, ¿no? Y qué Así es. interesante, fíjate que es lo que se añora, ¿no? Digamos, El sueño. se ha dicho muchas veces, creo que incluso ahí está el proyecto ART, que ya hemos hablado Sí. también aquí, Ujú. del tema del clima, ¿no? Sí. Manipularlo a tal grado de poder crear lluvia, O sequías. o sequías. Entonces, es bastante interesante y fíjate que sí comparto la idea de que una sociedad que controla toda la energía, digamos, todos los medios o distintas representaciones de energía que existen en Ujú. el planeta, pues estaríamos hablando de una sociedad ya bastante avanzada, Bastante ¿no? avanzada. Y es la tipo 1, Es ojo. la tipo La 1. primerita del escalón. No, nosotros actualmente no lo podemos hacer. No, Manipular el clima, bueno, se especula, pero exacto. realmente que ya haya algo así
tangible que digan en tal zona manipulamos el clima para hacer esto, todavía no lo hay. A propósito de esto, Carl Sagan, un brillante científico Ujú. y divulgador científico, Sí. calculó que con nuestro consumo energético actual, la humanidad está aproximadamente en 0.73 en la escala de Kardashev. Ni siquiera llegamos al 1. Estamos casi así a un pelín, pero aún no llegamos. Ujú. No somos tipo 1, somos tipo 0.73 y ese pequeñito pedazo que falta es la diferencia que realmente es abismal. Claro. ¿Cómo se puede cruzar este abismo? ¿Cómo podemos llegar a ser tipo 1? Los científicos tienen respuestas bastante concretas. Una de ellas es la fusión nuclear. Durante décadas fue el chiste más triste de la ciencia. Siempre, a 30 años de hacerse una realidad, siempre hemos dicho que en 30 años lograremos controlar a la perfección la fusión nuclear, pero tristemente parece ser que mientras más cerca estamos de llegar a ese punto de control completo, encontramos que no es tan sencillo y nos estancamos. O pasa una catástrofe, Ujú. ¿no? En diciembre de 2022, el National Ignition Facility en California logró algo histórico. Por primera vez, un reactor de fusión produjo más energía que la que requirió para funcionar. Fue un pequeño paso, algo muy incipiente, pero fue real. La fusión nuclear, si se escala al nivel necesario, podría darnos energía prácticamente ilimitada, sin emisiones de carbono, sin contaminantes. El combustible sería el hidrógeno, y el hidrógeno abunda en el océano e incluso en el cosmos. Otro de los puntos que también se dice que nos van a llevar a poder tener un nivel de civilización tipo 1 es la energía solar masiva, el sol. El sol, como sabemos, irradia hacia la Tierra mucha energía. Sí. Estamos hablando de aproximadamente 170,000 terawatts de energía al día. La humanidad entera consume aproximadamente 18 terawatts de los 170,000 que el sol proporciona a la Tierra. De gratis, diario. De gratis, así, es un free. Entonces imagínate que pudiéramos manipular toda esa energía, Sí, como que aprovecharla. manipuláramos un 50 de eso, ¿Sí? ¿no? El sol nos manda 10,000 veces más energía que la que usamos todo el tiempo. El problema no es la fuente que está ahí en el cielo y que está irradiando diario. El problema es que no sabemos cómo capturarla, cómo almacenarla y cómo darle un uso eficaz. O sea, ya solucionaría el tema de los combustibles caros, de que la Claro. gasolina es carísima, que la luz y que estás preocupado porque te llegó el recibo de miles de pesos. O sea, Sí, con esto claro. ya Se estaríamos solucionaría el tema prácticamente. energético. Sí, Igual y puede ser esa una de las grandes, digamos, contratiempos, ¿no? Que sí. están de esas empresas Ujú. grandísimas que actualmente controlan la energía eléctrica, los combustibles, pues sea como que frenen, ¿no? Ese avance Pues probablemente de cierto modo. se especula mucho sobre esto, pero lo cierto es que ahí está. La energía nos está llegando diario. Es como si el sol nos regalara prácticamente, nos dijera, ¿saben qué? Aquí hay para que se Diario. surtan. Ya no tienen que pagar nada. Prácticamente es energía gratis que no sabemos aprovechar. Si Sí, no lográramos sabemos, hacerlo, no recolectarla y sabemos recolectarla. almacenarla y darle uso, Si ¿no? lo Digo, hay lográramos, paneles solares, ujú, hay cosas que ya sabemos que hay, pero digamos a nivel global sí, no hay una manera todavía de hacerlo que funcione para todo un país o digamos para todo el mundo, ¿no? Es exactamente. algo muy pequeño apenas lo que se logra hacer y algunas personas son las que optan, ¿no? Por Sí, paneles solares y que todo aún esto. así, los paneles solares que efectivamente funcionan y es una forma bastante eficaz de ahorrar energía y de conseguir energía gratuita. Lo cierto es que no aprovechan ni el 1% de lo que el sol produce energía. O sea, estamos hablando de que a pesar de que tenemos la tecnología de los paneles solares, aún no es suficiente para Sí. aprovechar al 100% toda esa energía que el sol manda. No, y además me atrevería a decir que no hay una estructura o infraestructura que pueda como sacarle provecho al 100%, ¿no? Así Porque es. eso que haces es muy, digamos, de que si a ti te interesa poner paneles solares, lo haces en tu casa y logras Ujú. de alguna manera abaratar costos de Sí, energía, pero no es una estructura a nivel gubernamental o, digamos, más grande que sí, claro. permita, pues, a todas las personas llegar al acceso, Sí, ¿no? A la como que energía. democratizarla, ¿no? La energía Claro, solar. sí, Sí, efectivamente. De hecho, es caro armar algo que funcione para la energía solar. Tienes que comprar paneles,
tienes que comprar un montón de aparatos, baterías especializadas, reguladores, etcétera, Sí. que no es nada barato y No, de no, hecho no es una inversión. es una inversión fuerte, pero que creo que es muy positiva a largo plazo. Sí. En fin, que esa es la solución que muchos científicos ponen para los problemas energéticos de la Tierra. Lograr capturar y almacenar la energía del sol al 100%, la que nos llega, Ujú. la que nos llega. Ojo, Sí. eso es importante, porque el sol produce mucha más energía allá en donde está. No, Pero solamente estoy hablando de los rayos de los solares rayitos que nos llegan, que llegan aquí. de los que te pones los lentes cuando vas manejando para Exacto. que no te... Aprovecharlos al 100%. Eso no lo hemos logrado y pues tampoco es que estemos muy cerca de hacerlo. ¿Quién lo diría, eh? Qué loco, cuánta energía da. Bastante. Otro de los puntos que los científicos marcan es las redes energéticas planetarias. Conectar los desiertos más soleados con las ciudades más densas. Coordinar la producción de energía a escala global como si fuera un solo sistema. En teoría, con esto se podría alimentar a toda la civilización humana. Así, todos los problemas de energía que nos aquejan se verían solucionados. Pero en la práctica esto requiere una tecnología que es bastante avanzada y además requiere mucha organización entre los países, logística, porque coordinar todo esto a un nivel global no es Sí. sencillo. Sí, claro, sería también como dejar de lado un poco ese pensamiento de los países, Sí, ¿no? el divisionismo. De solo apoyarse a Sí, su sociedad de ellos exacto. y dejar de lado a los otros países, ¿no? Efectivamente, es un tema político entonces, también, Sí, claro. de voluntad política, y ahí está el problema, que los humanos no nos ponemos de acuerdo. No. Así que esta sería una civilización tipo 1. Ya Tipo estamos 1, hablando. entonces recapitulando así muy brevemente, tipo 1 controla la energía Ujú, y sabe usarla, ¿no? Sabe la manera de cada una de esas diferentes formas de energía que hay en el mundo, sí, poderlas utilizar correcto. al máximo, Al digamos. máximo, al 100%. Es decir, para que tú seas una civilización tipo 1, tienes que dominar y aprovechar al 100% toda la energía de tu planeta. Todos tus recursos. Entiéndase el viento, entiéndase la energía térmica del núcleo de la Tierra, entiéndase la Hidráulica. energía que produce el mar, el agua, entiéndase también, en este caso, la energía solar, claro, y incluso la cinética de las placas tectónicas, los temblores que también producen muchísima energía. Si Sí. pudiéramos agarrar de ahí energía cuando tiembla, sobre todo en lugares como Acapulco o la Ciudad de México, donde está Sí, temblando todo son el tiempo, muy frecuentes los temblores. esos Chile, temblores, países así, ¿no? esos temblores que Famosos. no nos damos cuenta producen una cantidad de energía que no se imaginan, muchísima. Imagínate para mover placas tectónicas, cuánta energía no se requiere. Así que si lográramos extraer esa energía cinética, Claro. wow, Oye, pero qué bruto el sol, ¿no? qué bruto, sí, Wow, muchísima energía y solo así muchísima. todos los días esa cantidad de energía de ahí, nada más. Exacto. Vayamos ahora con la civilización tipo 2. A ver. Multipliquemos todo lo que hemos hablado ahorita sobre esa civilización tipo 1 Ujú. por 10,000 millones y obtenemos la civilización tipo 2. No, pues, ¿qué hacen esos güeyes? ¿Levitan o qué? Una civilización tipo 2 no aprovecha la energía de su planeta, aprovecha la energía completa de su estrella, en este caso, el Sol. Todo lo que irradia el Sol, en todas las direcciones, la inmensa mayoría de lo cual se pierde en el vacío, en el viaje en el espacio, la luz va viajando en el espacio, en el vacío, y pues se va perdiendo. Y lo que Claro, nos llega los rayos de sol, pues, ya es poquito. van disminuidos, ¿no? De cierto modo, Exacto. no me imagino el experimento, ¿no? De una lupa. Ujú. El tema de la lupa que haces con una lupa Sí. con los rayos de sol, pues, los masificas o los haces más potentes, ¿no? Me imagino que esto pasa, o sea, pero a la inversa, o sea, conforme va llegando la luz a la Tierra, pues, obviamente va perdiendo fuerza, va llegando, pues, menos potente, ¿no? Sí, que hablando de la lupa, más bien los concentra. Ujú, La pero digo, lupa en un punto. sería la inversa, ¿no? Lo que pasa ahí es de que manda luz al Ujú. planeta, digamos, ese es el planeta, pero obviamente va perdiendo densidad, ¿no? Sí, se va Fuerza y perdiendo porque, pues, la lle galaxia es enorme llega disminuida. y nuestro sistema solar es gigantesco. Y el Sol irradia energía hacia todos lados, no está así como que hacia un lado, como una lámpara. En Estaría realidad, cool tener una como lupa gigante, ¿no? manda a todos lados. Y ese es el problema, que se pierde muchísima esa energía viajando en el Imagínate cosmos. que hubiera algo así como una lupa que sí los concentrara, todos esos rayos Pero sería que nos destructivo. que nos llegan. No, no. No, pero que se pudiera meter, pues, en un Ahorita lugar te voy a para explicar almacenarlo. un mecanismo que lo va a hacer. No sería una lupa, porque una lupa realmente sería un arma de destrucción masiva.
Sería prácticamente un rayo de energía destructivo. No podría ser una solución, pero hay una que ahorita te voy a contar y le voy a contar a los insólitos. Pero volviendo a la cuestión de esto, Ya de la civilización tipo esa 2. civilización, básicamente es eso. Aprovecha toda la energía de su estrella, de su sol. Y al respecto, en 1960, el físico Freeman Dyson propuso cómo construir una megaestructura que rodeara por completo la estrella. Una esfera gigantesca, y le llamaron la esfera de Dyson. Para construirla, hipotéticamente tendrías que desmantelar planetas enteros, usar la materia de Júpiter, Saturno, los asteroides, transformar todo eso, todo lo que está ahí, en una sola máquina de energía, una especie, imagínate, como cápsula, donde prácticamente metes al sol, como que lo envuelves en una esfera, pero se llama esfera de Dyson. Me imagino una hipotética esfera de algún material exótico, tendría que ser un metal súper avanzado, porque no hay ningún metal que aguante la temperatura del sol, se funden. Sí, O no, sea, no conocemos nosotros tendría que ser un material que desconocemos, un material para eso, ¿no? que es Como hipotéticamente especie de retener, ¿no? El sol, muy digamos. avanzado, que absorba, más que retener, es absorber, que tenga la calidad de Entonces absorber la energía del sería sol. diferente, ajá, no sería como simplemente tenerlo retenido, sino No, que poderlo encapsular para y absorber su digamos energía. que, ajá, que ese material que desconocemos pueda captar, ¿no? Recibir esa energía y poderla ya Exacto. Haz de cuenta de algún como lo que modo hace un usar. panel con los rayos solares, pero a una escala, pero infinitamente mayor, dado que ya no sería solamente absorber los rayos del sol, sino prácticamente la energía que irradia en directo, allá en el cosmos. Estamos hablando de temperaturas No, abismales. sí, Ya te imaginarás entonces el avance tecnológico que tendríamos que tener para lograr construir una esfera de Dyson, y luego colocarla. colocarla, y luego los materiales, cuáles tendrían que ser. Desconocemos ahorita qué materiales hipotéticos podrían servir para esto. No sería hierro, aluminio, nada de esto que conocemos podría soportar la temperatura del sol. Tal vez como piedras, ¿no? Pero ¿cuáles? O sea, las piedras se funden con es la lava, incluso aquí en la Tierra. Entonces tendríamos que investigar y descubrir algún material rarísimo, insólito prácticamente para nosotros, que logre absorber la energía del sol en directo y que no se disuelva, no se derrita. Ujú. Sí, no, es complicado. De tal forma que una civilización tipo 2 podría colonizar mundos, planetas, mover asteroides, construir hábitats artificiales del tamaño de continentes flotando en el espacio, tipo estaciones espaciales, pero súper gigantescas y súper avanzadas. La muerte eventual de su estrella sería un problema para ellos, pero podrían buscar una solución, no garantizaría su extinción. Sí, Podrían claro. solucionar ese problema porque ya tendrían recursos Sí, me avanzados. imagino que ya hasta poder viajar, ¿no? En el espacio, Sí, digamos. exacto. Así que esta es la civilización tipo 2. Síntesis: una civilización que tiene el control completo de su estrella, en el sentido de energía, que puede absorber toda la energía de su estrella, usarla para su provecho. Tendría que construir esa hipotética esfera de Dyson, que decimos que se desconoce cómo tendría que ser y qué materiales usar, porque realmente no existen al día de hoy todavía materiales que puedan Sí, soportar no. el calor del sol y la forma de almacenar tanta energía. Ese sería otro problema. Muchísima ¿Cómo energía. guardas la energía del sol? No creas que una batería así Ah, como las de tu casa. Tendría que ser algo increíble y que no me entra en la cabeza qué forma o qué tamaño tendría, porque la energía del sol diaria es... demasiada. No me imagino dónde estaría guardado algo Sí, así. imagínate una catástrofe con esa energía, ¿no? Que Exactamente. algo que estén creando hipotéticamente hablando, claro, que exploten esa Así es. Así que carga de energía, ¿no? vaya que es una civilización muy avanzada, ¿no? La tipo 2. Me llama también la atención de que todas esas civilizaciones de las que hablamos son civilizaciones al parecer que consumen, ¿no? Sí, Sus planetas sí, sí, sí. al máximo. Sacan a provecho Ujú. al 100%, no dejan ni los huesitos, por así Sí, decirlo. me imagino que también lleva porque lo hablabas incluso de civilizaciones que probablemente al llegar a estos niveles tan grandes, Ujú, pues colonicen otros claro, planetas, ¿no? En busca de exacto. otros planetas y así, De hecho, ¿no? estamos hablando de que una civilización tipo 2 ya coloniza planetas Sí. enteros. O sea, llega y ubica instalaciones, Sí, tal cual como en infraestructura. las películas, ¿no? Que llegan los aliens buscando, pues, Así materiales, es. recursos, todo esto, ¿no? Pero ahora vayamos a la top. Ah, pues ya.
la civilización tipo 3. Una civilización tipo 3 controla la energía de una galaxia entera. No Ya no de tu manches. sistema solar, de tu sol. Ya de tu galaxia. Ve el nivel, o sea, ya controlar la galaxia que tiene soles casi ilimitados. Cada sistema solar tiene su sol o varios soles. Incluso hay sistemas solares que tienen 2 soles. Sí. Y vete a saber si hay unos que tengan más soles. Pero estamos ya hablando de algo gigantesco a escalas cósmicas. Y para que se den un ejemplo, Solo Galactus. la Vía Láctea tiene aproximadamente 400,000 millones de estrellas. Una civilización tipo 3 controlaría la energía de todas ellas. 400,000 millones de soles trabajando para esta civilización. La No, energía, qué el loco. poder que tendrían. Ya, no, pues no, queda, digo, es algo que seguramente en la genialidad de este científico ideó, pero es algo que queda pues nada más en Sí, la ficción, no en algo que pues no todavía no sí. nos da No nos da la mente la mente para para imaginar. especular sobre esto. Imagínate, o ¿Qué sea, podrían tener? ¿qué harían? O sea, ya serían incluso ellos materia o qué serían ya a ese nivel de controlar, necesitar tanta energía. Sí, te entiendo porque es algo muy complicado de asimilar, hablar de controlar la energía que producen 400,000 millones de soles. O sea, es increíble, es gigantesco todo lo que se requeriría para tener una infraestructura de ese nivel. Sí, no me imagino, Estamos no, hablando de que esta no me imagino ni. civilización viajaría por diferentes sistemas solares, tendría naves que viajarían a la velocidad de la luz o algo por el estilo, Sí. o harían agujeros de gusano en el espacio-tiempo eh, para poder moverse, o tal vez usarían ya el famoso viaje warp, que pueden como que curvar el espacio-tiempo para llegar a distancias No es rápido, más, sí, más como que rápidamente. así, ¿no? Que hacen esto. Sí, la fórmula de hecho, De la cuerda, ¿no? el que creó ese concepto es un físico mexicano, Alcubierre de apellida. Algún día vamos a traer Un sobre capítulo esa de él. Sí, teoría estaría bueno, del ¿no? viaje warp, porque está buenísimo. Pero bueno, eh, ya te ves cómo esto es increíble, o sea, cómo podríamos estar Es inimaginable, la verdad. O sea, ante una ya civilización de ese me nivel. costaba mucho la primera, o sea, ya que Ujú. logres controlar a ese nivel tus propios recursos. Estábamos hablando de gente de una civilización que pudiera controlar, pues, inundaciones, Sí, lluvias, terremotos. terremotos, ya está sobradísimo. Ujú. Ya después pasar a la 2 que ya es una civilización que puede controlar un sol, la Su sistema energía, solar, y su sistema solar y la energía que irradia un sol, que es muchísima. Y ya la tercera es inexplicable. ya No, ni estamos siquiera me hablando. imagino que esas personas o esos seres sean de carne, o sea, ¿por qué necesitarían tanta energía? ¿Para qué? Pues sí, suena bastante increíble, pero fíjate que ahí no se queda la cosa, ¿eh? Pareciera como que No, ¿hay más? más que nada es el tema que el brillante físico Kardashev solamente habló de 3. Él esbozó 3 civilizaciones, Ujú, pero pues cuando él fallece y todo, deja esta teoría, deja este esboce de lo que son las civilizaciones tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Otros científicos que le secundan y otros especuladores científicos ujú. empiezan también a diseñar o a inferir la existencia de civilizaciones más avanzadas todavía. No más. Así que ahorita les vamos a hablar de las civilizaciones tipo 4 y tipo 5. A verlas. Una civilización tipo 4, en teoría, controlaría la energía de un universo entero, ya no de la galaxia, que De era un la tipo universo. 3. Ya estamos hablando de que esta controlaría energía del universo que se compone por millones de galaxias y cada galaxia con sus cientos de millones de soles. Wow. Así que ya te imaginas, son prácticamente dioses. Sí, Estos sí ya son dioses. sí, ya hablamos de algo inimaginable, ¿no? Sí, Inexplicable, ni siquiera sabemos comprender qué tan vasto es el universo, exacto. ¿no? Entonces, Todo el universo observable, ellos lo manejarían, lo controlarían. La energía de la expansión cósmica misma, o sea, donde nacen los soles, ellos controlarían ese semillero de soles, o sea, el nivel. Controlarían la materia oscura, controlarían la antimateria. Los agujeros negros los podrían crear, abrir, cerrar, hacer con ellos lo que iban quisieran. a ver ser sus puertas de todos los Exacto, días. podrían usar agujeros negros como reactores, porque los agujeros negros son una de las cosas que más energía producen en el universo, más que soles incluso. Son fuentes inagotables de Pero energía, ellos chupan, ¿no? Energía. pero producen.
Eso que hacen produce energía porque están ahí. Para mantener un agujero negro abierto se requiere una cantidad masiva de energía. Entonces, de alguna manera, también producen como si fueran tipo soles. De hecho, los soles se convierten eventualmente en agujeros negros. También Entonces, cuando las ya estrellas, mueren, ¿no? También creo que colapsan pasa eso. sobre su propia gravedad y se convierten en agujeros negros. Entonces, esta civilización los podría prácticamente mover, cerrar, abrir, juntarlos, fusionarlos, lo que tú quieras. Los controlarían a voluntad. Pero hay una civilización, como les comentaba, Todavía más arriba, que es la tipo arriba. 5. Y ya se preguntarán en ese momento, pues ya si esta civilización tipo Controla el 4, universo. ¿qué puede controlar la tipo 5? Bueno, pues la tipo 5 controlaría los multiversos. Muchos universos, así como si tuviera un ramillete de universos. Y cada uno de ellos tendría sobre él un control absoluto, esta civilización. Universos paralelos, si es que existieran. Ya en este punto estaríamos hablando de una entidad o de entidades que pueden crear ya universos. O sea, como que anda cuenta de si alguien mandara a hacer Haz de cuenta que es un mueble, el escritor de la historieta, ¿no? ¿sí? Y crea un universo. Digo, ahorita Sí. trasladándolo al tema de Y las destruir historietas que se hablan de universos. multiversos y todo Ujú. esto. Sería así, o sea, Sí, claro. tal cual el creador de El todo. creador de un universo y además Órale. podría también, como te decía, destruirlos a Sí. voluntad. Crear nuevos, destruir otros. Podría diseñar leyes de la física en esos universos que sean particulares. Podrían crear un universo donde no exista la gravedad, un universo donde no haya luz, etcétera. O sea, ya son cosas muy locas, bastante locas. Sí, demasiado. Y podrían crear a las especies o formas de vida que habitaran estos universos. Pues serían dioses. Literal. Literalmente serían dioses. O sea, podrían crear la vida así, de manera espontánea. Y al respecto, una vez más traemos a nuestro físico favorito del canal, Michio Kaku. Michio Como Kaku. bien sabes, siempre lo Michio invocamos. Kaku, poca cosa se habla de él, ¿no? Pero Michio Kaku teoriza sobre todo. Es un crack, el tipo, me cae súper Sí. bien. Bueno, este hombre señala algo que me parece imposible de ignorar. En este nivel, la distinción entre una civilización tipo 5 y lo que las religiones llaman Dios, o Jehová, o Yahvé, o como tú le quieras denominar a un Dios, ya no es una distinción científica. Prácticamente es una distinción de vocabulario. O sea, lo que decía, ya prácticamente estos seres o ese ser que pertenezca Serían dioses. a una civilización tipo 5 sería un dios. Serían dioses, Un literal. dios literal. Y entonces viene una pregunta muy extraña. Si alguna vez llegáramos a ese nivel, ¿seríamos los dioses que alguien más estaría buscando? Seguro sí, porque como crearíamos vida, pues para esa forma de creación o esas, como un tipo Prometeo, ¿no? La película Ujú. de Alien, ¿no? Para Sí, de esa los creación, pues seguramente seríamos deidades. sus dioses, en este caso los ingenieros pues, los veíamos como dioses, ¿no? A los Space Sí, a los Jockeys Space Jockeys en la saga de Alien. de Alien. Pero efectivamente, o sea, te surgen esas preguntas loquísimas porque dices, oye, ¿realmente podríamos ser dioses de alguien más? ¿Podríamos crear un mini universo? ¿Ha de cuenta ese planetita y aquí nosotros poblarlo? ¿Ha de cuenta así? Sí, Y estar aquí nosotros manipulando y lanzándole rayos y que tiemble y, o sea, haciendo prácticamente lo que quisiéramos con él. Qué loco, ¿no? sí, sí, muy loco. Y a propósito, Arthur C. Clarke, un brillante físico, muy emblemático y una de las mentes más brillantes en la materia, escribió que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. O sea, ya sería magia, literal. Esta civilización podría hacer aparecer cosas masivas, o sea, podría hacer que, no sé, es que ni siquiera me imagino qué no podrían hacer, más bien, qué no podrían hacer. Sí, pues controlarían, como dices tú, ¿no? La Sí, materia, podrían aparecer, todo. crear a un ser de la nada, o sea, ahí a voluntad formar algo, o crear una montaña que nazca así en instantáneo, o crear un mundo, o lo que sea, o sea, los límites de la mente ya son infinitos ahí, Sí. a tu imaginación. Serían, pues, lo más parecido a ser un mago poderoso, esos seres, crear magia, literal. Porque básicamente este hombre, ese brillante científico, decía que la magia no es otra cosa que ciencia que aún no sabemos cómo funciona. Ujú. O sea, él decía eso, él era un fanático del tema medieval, magia. Siempre los físicos se meten mucho con esos temas, son gente muy imaginativa. Entonces, él decía que la magia de la que hablan, pues, en las sagas épicas, tipo The Lord of the Rings o lo que tú quieras,
Sí, Básicamente es tecnología que no sabemos cómo funciona. desconocida, Entonces ¿no? le decimos magia, pero en realidad tiene un trasfondo científico, tecnológico, que no comprendemos. Entonces, en nuestra ignorancia decimos, oh, es magia. Entonces ahí está la Sí, cuestión. y tiene sentido. Lo que no puedes explicar o recrear tú mismo, Así es, pues no lo atribuyes a la a la magia o algo magia. así. Pero ya cuando llegamos a estas ¿Sabes cómo personas funciona atrás del que, telón? que llegaran a controlar esto, esta energía a tal grado, pues podrían hacer lo que Y quisieran, ¿no? para ellos sería Literal. ciencia, Sí, simplemente. Habría sí, una porque ellos explicación sí comprenderían los alcances de cómo esto, funciona, ¿no? exacto. Así que ahí tenemos, ¿no? Las civilizaciones canónicas de Kardashev, que son 3, y las otras 2 que hemos añadido, que han especulado otros brillantes científicos. Muy, muy, muy brillante es esto, explicación, sobre todo, me llama mucho la atención el tema y precisamente de Kardashev Ujú, y cómo incluso después lograron meter 2 civilizaciones sí, más, y ya la última me parece una locura, o sea, impensable. Si la tercera ya me parecía increíble, esto ya a está otro a nivel, otro ¿no? nivel total. Y ahora que conocen insólitos la escala de Kardashev, usémosla como espejo. Estamos en el nivel 0.73 en la escala de Kardashev. Ni siquiera nivel 1. Ujú. O sea, estamos a un cachito, pero aún no llegamos. ¿Qué significa esto en la vida real? Bueno, significa que aproximadamente el 80% de la energía que consume la humanidad todavía tiene que quemar cosas. Carbón, petróleo, gas natural. Tomamos materia orgánica que tardó cientos de millones de años en formarse, petróleo, Ujú, y la quemamos claro, así y sale humo y contaminamos. sí. Significa que 700 millones de personas en el mundo todavía no tienen acceso de manera confiable y constante a la electricidad. Sí, algo tan básico, ¿no? Como Ujú. la electricidad. Significa que un solo huracán puede destruir años de desarrollo económico en una región entera y que no podemos hacer absolutamente nada para evitarlo. Vaya que nos consta eso Sí, sobre todo aquí la gente que nos vea en las saben costas. que, pues, somos de Acapulco, ¿no? Nosotros que aquí la sociedad de lo insólito y hemos vivido, ¿no? En carne propia Claro, los fenómenos de este tipo. fenómenos. Y pues sí, no podemos hacer nada, literal, nada más rezar Exacto. y ya. Somos una civilización que tocó la luna, pero no podemos garantizarle agua limpia a toda la población. Ya secuenciamos el genoma humano completo, pero millones mueren de enfermedades que debemos eh, pues soportar y tolerar porque aún no tenemos los medicamentos para curarlas. Sí, Están personas aún muriendo de cánceres, de otras enfermedades sí, genéticas, ¿no? genéticas que pues simplemente nos podemos quedar parados viendo porque aún no tenemos los recursos ni la tecnología para curarlas por completo. Ya construimos inteligencias artificiales que diagnostican el cáncer, pero seguimos usando como fuente principal de energía el mismo principio que descubrieron los cavernícolas, quemar cosas. Básicamente, cuando usamos el petróleo, lo quemamos dentro del motor de tu carro, está quemándose la gasolina, está quemándose la energía del átomo. Cuando hacemos fusión nuclear en las centrales, básicamente explotamos, hacemos microexplosiones a nivel atómico, o fusiones, o ya sea fisión o fusión, dependiendo, pero seguimos usando como fuente principal para producir energía quemar cosas. La Sí, energía de vapor era quemar árboles o carbón. ok, carbón. Digo, Entonces, lo que saldría de eso sería que pudiéramos usar el sol, ¿no? Ahí y la sí ya. electricidad también es un poquito algo vinculado con quemar. La electricidad al final es calor, es algo similar. Entonces, estamos todavía en este limbo en el que estamos quemando algo para generar energía. Entonces, desde afuera, desde los ojos de una civilización tipo 1, probablemente pareceríamos una especie inteligente que descubrió la energía nuclear, pero que todavía pues, se está peleando entre sí misma por el petróleo. Estos seres más avanzados dirían, vean, estos pobres están todavía peleándose por el petróleo entre ellos cuando podrían aprovechar toda la energía de su sol que llega a la Tierra, Claro. todos los rayos solares y solucionarían los problemas de energía por los que se están peleando. Mira, ya le declaró la guerra ya, que el estrecho de Hormuz, que porque Mm. el petróleo. Y es gracioso, ¿no? Digo, se me ocurre un ejemplo muy tonto tal vez, que es como cuando ves a los niños chiquitos, ¿no? Pelear por un juguete tal vez, Exacto. y tú ya estás peleando con tu hermano por el play, pero arriba seguramente la otra civilización va a decir, ah, mira, estos güeyes están peleando por un sol.
y yo ya tengo, no sé, 7 millones de soles aquí, ¿no? Exacto, y siempre no así, en Ujú, escala. sí. Pero hay algo que no he mencionado todavía. ¿Cuál sería el camino al tipo uno? ¿Cómo podríamos llegar a ser tipo uno? No es solamente que estemos hablando de reactores nucleares y paneles solares. También es lo que nos pasaría en ese trayecto, transitando hacia ese lugar, hacia llegar al tipo uno. Porque al mismo tiempo que la civilización escala su energía, la biología humana también está siendo intervenida. Tendríamos que evolucionar como especie para poder controlar esa energía. Y aquí viene el tema que ya hemos tratado, el CRISPR, que hablábamos, de los biohackers, un poquito el tema de cómo manipulan el genoma, ¿no? Para Sí. poder modificarse Sí, vivir más años, más, rendir más tiempo. más tiempo. Y como ya habíamos mencionado, es una herramienta de edición genética que permite cortar, reemplazar o silenciar genes específicos de un organismo vivo con una precisión sin precedentes. Ya las estamos usando esas tecnologías pues para intentar curar enfermedades genéticas, crear cultivos resistentes a plagas, eliminar enfermedades como la malaria, el cáncer, etcétera, para alargar nuestras vidas. Pero la implicación más perturbadora sería otra. Si puedes editar genes en embriones humanos, puedes diseñar características en seres humanos que todavía no nacieron. Podrías hacerlos más inteligentes, más fuertes, resistentes a enfermedades, incluso con habilidades como poder Sí. respirar bajo el agua, Sí, como seleccionar ya mutantes, sí, literal, vaya, cuando como un haces X-Men. como cuando haces tu personaje en un videojuego y tienes ahí el apartado de editar Exacto, personaje y, pues, tú lo editas, ¿no? Como tú quieras, poniéndole las habilidades que tú quieras, los prefijos o valores que tú quieras. Y bueno, eso me exactamente. imagino algo así, a ese grado, A ¿no? ese grado, estaremos hablando entonces de que podríamos crear seres más cercanos a lo que ahorita definimos como un superhéroe Ujú. Sí, y con personalidades específicas, sin miedo, seres que no sufran de miedo y por tanto, para cada trabajo, ¿no? Pues, si los exacto, voy a ocupar, no sé, se van a sumergir a tantos metros sobre el agua. o en la magma, Ajá, que no tengan miedo a hacerlo, ¿no? exactamente. Y eso nos permitiría, pues, lograr el avance. Y aquí viene algo que pasó hace muy poquito. En 2024, Neuralink implantó su primer chip cerebral en un paciente humano. Nolan Albaut, que es un hombre que está paralizado del cuello hacia abajo desde que tuvo un accidente. Con este implante, él pudo controlar un cursor de computadora con el pensamiento, así, como si Sí. tuviera telepatía. Puede jugar ajedrez, navega por internet, juega videojuegos, ¿Qué solo juega? con la Creo que el mente. Counter, ¿no? No sé qué. Counter-Strike y varios shooters. Que es un Es pro, muy pues ya bueno te porque da. pues ya apunta con la mente. De tal manera que la pregunta no es si los humanos vamos a conectarnos con computadoras. La pregunta sería, ¿cuándo va a ser tan común como ahorita es tener un teléfono inteligente? Ujú. Que todo el mundo lleva uno en su bolsa. Sí, ¿Cuándo vamos a tener un chip en la cabeza que nos permita manipular cosas con la mente? Con tipo telepatía. O sea, imagínate el nivel de tecnología para que eso llegue a pasar. Y cuando millones de personas puedan acceder a Internet directamente con sus pensamientos. Así que estés en la calle y ahí vayas navegando en Google o viendo tus videos de YouTube mientras vas en el autobús, pero ya sin tener un artefacto en tu mano, ya en tu mente vas viendo ahí una película, ¿no? Digo, sí, hablando de un caso hipotético. sí, claro. ¿Cuándo podríamos hacer transacciones bancarias con la mente? Así que te deposito dinero y nada más mando un pensamiento de que te deposite 1,000 pesos y ya te llega, ¿no? Por Sí, ejemplo. suena muy, muy ciencia ficción, Sí, almacenamos las conciencias muy en Black sistemas. Mirror. Entonces, una vez llegados a ese punto, ¿seguiríamos siendo humanos ya con todos estos implantes, este cyberware? ¿O ya seríamos otra cosa? ¿Ya seríamos un nivel evolutivo? Pues sí, Es la ya, pregunta. claro que yo pienso que ya daríamos un paso más adelante Ujú, en la evolución y transformaríamos en cierto modo nuestros cuerpos a las nuevas necesidades, ¿no? claro, Obviamente con el paso del tiempo y lo que vayamos avanzando, pues van a surgir nuevas necesidades y correcto. nuestros cuerpos tendrán que adaptarse Así es. a esto, ¿no? Y también aquí está el tema de la inmortalidad, que ya también hemos tratado el tema de los biohackers, donde buscan la Sí, vida prácticamente eterna. Ya hablábamos de Brian Johnson, que pues está buscando prácticamente vencer a la muerte, convertir su cuerpo en un proyecto de ingeniería, consume suplementos en cantidades industriales, tiene sensores, sí, análisis de sangre.
y toda una infraestructura que vigila que él Sí. tenga prácticamente un rendimiento perfecto. Claro. Y spoilercito, insólitos, vayan a ver ese capítulo que les va a Está gustar muy mucho. bueno. Está muy bueno ese de biohackers y sí les va a dejar ahí pensando, ¿no? Claro, Sobre todo en sí, el tema de la inmortalidad, cómo la gente se las busca, estos millonarios, para sí, alcanzar sus metas, ¿no? De sí, vivir más años. Vayan claro. a ver el capítulo. Y estamos hablando de que Brian Johnson tiene 47 años y según los estudios que le hacen sus médicos, sus científicos, tiene la edad biológica de 18 años de edad de un chamaquito. Sí. Así que, Échenle un según ojo. dicen, está logrando él su objetivo. Está Sí. funcionando su plan. Vencer al tiempo, ¿no? Sí es. Y él es la punta visible de una tendencia que crece bajo la superficie. La idea de que el envejecimiento no es un destino inevitable, solamente es un obstáculo, un bug, como habíamos dicho, Ujú. y que eventualmente se logrará brincar esa Corregir. barda. Ujú. Pero ahora vayamos a la singularidad. En medio de todo esto hay algo que está cambiando más rápido que cualquier otra tecnología de la historia: la inteligencia artificial. Sí, definitivamente. Ray Kurzweil es un futurista muy influyente de Silicon Valley. Él propuso un concepto sobre la singularidad tecnológica, el momento en que la IA sea lo suficientemente inteligente para mejorar su propio diseño, que ojo, ya lo está haciendo. Sí, Ya hay alarmas al respecto. autoperfeccionarse, ¿no? Así es. Esto desencadenaría un ciclo de retroalimentación que la llevaría a superar por completo la capacidad cognitiva humana en prácticamente todo. Kurzweil predijo que ese momento ocurriría alrededor del 2045. En 2024, basado en el ritmo de la IA generativa, actualizó su predicción al 2029. ¿Qué quiere decir esto? Que él eventualmente había dicho que hasta el 2045 la IA lograría esto de autocorregirse, autoperfeccionarse. Sí. Pero cuando se creó la IA generativa y todas las mejoras de estos últimos tiempos que ha tenido la IA, él dijo, ¿sabes qué? Esto va demasiado Va muy rápido, rápido. y actualizó al 2029. Estamos a prácticamente unos cuantos añitos, a 3 años, de que la IA tenga ese nivel. Según este hombre, que no es cualquier cosa, es un tipo dedicado a la ciencia, un Sí. especulador científico. Entonces, ¿qué significa todo esto para Kardashev? Que una IA superinteligente podría resolver en años los problemas de energía y física que a los humanos nos ha estado tomando siglos. Sí. O sea, en lo que nos estamos haciendo bolas, en cálculos, en aproximaciones, en especulaciones, en teorías, la IA podría ser quien solucione estos problemas y quien llegue por fin a darle, pues, El punto un fino, resultado ¿no? A las que diga, ¿sabes operaciones. qué? Aquí está, mira, esta fórmula es la que te va a permitir manipular, no sé, por ejemplo, un agujero negro, hablando así, Claro. ¿no? Sí, Entonces, con la IA estamos acelerando ese ese proceso. proceso que nos tomaría cientos de años o siglos. Sí. Podría ser el catalizador que llevara a la humanidad de ser un 0.73 en la escala de Kardashev Hacer un 1. a ser un tipo 1 más rápido de lo que nos imaginamos. Pero la misma IA superinteligente podría optimizar para objetivos que no son los que queremos. Ojo, Como Skynet. exacto. ¿A qué me refiero? Pues que la IA podría tener intereses o planes que no son los mismos que nosotros buscamos. Stephen Hawking, el brillante científico, el que estaba parapléjico, no sé si lo recuerdas, él desarrolló una frase que decía: el desarrollo de la inteligencia artificial podría significar el fin de la raza humana. Esto lo dijo este hombre, que Sí. no era No era un cualquiera. neófito, era una mente muy Muy brillante. brillante. Muy malo, pero muy brillante. Y Geoffrey Hinton, uno de los padres del aprendizaje profundo, que renunció a Google en 2023 para poder hablar libremente sobre sus preocupaciones respecto de la IA, dijo que lamentaba parte de su trabajo. Tenemos la paradoja más extraña de la historia tecnológica. La herramienta que más rápido nos podría llevar a ser una civilización tipo 1 es también la que más fácilmente podría detenernos para siempre o incluso destruirnos, Eliminarnos. como Skynet. Como Skynet. Y aquí hay algo John que Connor. no se suele decir en voz alta. Sí. El problema de la IA no es que vaya a volverse malvada. El problema es que podría volverse perfectamente racional. Y la racionalidad es fría, es pura.
Sí. No se Limi- tienta el corazón. Limitar muchas cosas, ¿no? A Sí, la no se humanidad. deja llevar por la moral, no se deja llevar por la ética, Sí, digamos que un fin no hay positivo. sentimientos de por medio. Un fin positivo. O sea, seguramente la IA buscaría un fin positivo, o sea, que no se explotaran los recursos, pero poniendo seguramente. Soluciones que no son las más éticas Ajá. o las más morales o las más buenas para la especie humana. Estilo, Solamente, digamos, para los fans de Marvel, de estilo Thanos, ¿no? sí, buscaría la optimización, sin importar la manera. O sea, la forma más fácil, rápida y eficaz de optimizar algo y de lograr un objetivo, sin importar si es moral, inmoral, la IA no conoce esos patrones. Entonces, la cuestión es eso, que al no llevar valores humanos, la IA podría tomar caminos que nosotros no hemos previsto. Sí, claro. Imaginen que le piden a una IA superinteligente que resuelva el cambio climático y la IA lo resuelve. La solución más eficiente para reducir las emisiones de carbono a cero es eliminar a los humanos. Los elimina, problema resuelto, objetivo cumplido. ¿Por qué? Porque ella hizo un cálculo y dijo, pues es que los humanos son los que más contaminan, los que más emisiones de carbono hacen. Entonces, consecuencia, si elimino a los humanos, cumplo el objetivo. O que dijera elimino a las grandes ciudades, que son las Sí, que más exacto. contaminan, ¿no? Y dejo a los pueblitos que Sí. casi no, ¿no? Y no estaríamos hablando de malicia. La IA no lo hizo con maldad. No conoce la maldad porque no tiene valores. Acuérdense que Sí, la maldad es un es un valor valor, humano. es un concepto moral, ser malo Sí, y ser y bueno. de sentimientos, cosas de Sí, este de muchas tipo, cosas. que la IA, pues, por ser una máquina, No las evidentemente, tiene. pues ella no tiene, ella solo conocer de resultados. Sí, de optimización. Ahí la cuestión. Los investigadores de seguridad en IA llaman a esto el problema de la alienación. ¿Cómo garantizar que los objetivos de una IA superinteligente estén genuinamente alineados con los intereses humanos? Claro. Y no solo con el objetivo específico que le programamos, que, pues, como te digo, podría buscar la solución más eficaz a costa de destruirnos. Sí, buscar el resultado, ¿no? Que las cosas se realicen como Exacto, están previstas. como están previstas. Y no tenemos realmente una solución probada hasta ese momento. No la hay. Y contrario a esto, el desarrollo de la IA va muy Va rápido. aumentando, sí. Entonces, si aún no tenemos solucionado qué podríamos poner o hacer para frenar si la IA se sale de control, pero la IA está avanzando muy rápido, Sí, ¿no? Ya está sustituyendo tenemos un problema. trabajos. Ujú. Ya están en ese nivel de que ya está sustituyendo profesiones. Así Mucha es, gente. Ya es alarmante, ¿no? así, digo, es muy llamativo. El tema de la IA es muy padre, pero también preocupante el tema de cómo avanza, ¿no? Claro, Tan rápido. exacto. Y ahorita viene la parte más inquietante. El universo tiene 13.8 mil millones de años. La Tierra tiene 4.5 mil millones de años. Es decir, había 9 mil millones de años de historia cósmica antes de que se formara nuestro planeta. En ese tiempo hubo estrellas, hubo planetas, hubo constelaciones, hubo condiciones para la vida. El universo observable contiene aproximadamente 200 mil millones de galaxias. Cada galaxia tiene en promedio cientos de miles de millones de estrellas, o sea, soles, lo que llamamos sol. La mayoría de estos soles o estrellas con planetas. El número de planetas potencialmente habitables se estima en trillones. Y sin embargo, hay silencio. Llevamos décadas escuchando el universo, mandando ya señales. No se oye nada. El proyecto SETI tiene radiotelescopios apuntando al cielo desde los años 60. En 1977, el telescopio Big Air en Ohio captó una señal tan fuerte y tan estructurada que el astrónomo de guardia escribió en el margen del papel, ¡Wow! Dijo, ya, por fin contactamos una especie inteligente. Duró 72 segundos. Nunca se repitió, nunca se explicó y se le quedó el nombre de la señal ¡Wow! Así, porque el tipo le El puso tipo le ¡Wow! En puso una wow. hoja. Y sigue siendo el candidato más serio a una señal extraterrestre que hemos detectado hasta ahorita. Es increíble, ¿no? Imagínate que sí exista civilizaciones ya avanzadas. Ujú. Al estilo de que puedan replicar o más avanzadas que nosotros, ¿no? Sí, Que esto que se captó, esta persona sí haya sido de una civilización, es imagínate. la gran duda, ¿no? La señal wow podría haber sido de una civilización.
A lo mejor Pero con estos güeyes no tardaron más de 72 segundos en contestarme. desde ese Ya momento, no les mando nada. del 77 hacia acá, ya no ha habido más señales a ese nivel de Se importancia. enojaron, no les contestamos y se enojaron ¿Sí? rápido. Y aquí me conviene a mí quiero traer a colación al físico Enrico Fermi. Lo resumió en una sola pregunta durante un almuerzo con colegas en 1950, después de que alguien hiciera un chiste sobre extraterrestres. Fermi, que fue uno de los que participó en la creación de la bomba atómica, vale comentarlo, pues él se quedó escuchando ese chiste, esa conversación chusca, analizando, reflexionó y dijo, con su estilo que él tenía muy característico, así era muy irónico, dice, pero entonces, ¿dónde está todo el mundo? Si el universo es tan viejo, si hay tantos planetas, si la vida tuvo tantas oportunidades de surgir y de desarrollar tecnología, ¿por qué el universo parece vacío? Y a esto se le conoce como la paradoja de Fermi. A todo, a todos le atribuyen su nombre, ¿no? Los científicos. ¿Sí? Y es Yo estoy posiblemente, desayunando y me ocurrí decir esto y ya es la paradoja de no sé quién. sí, y es posiblemente la pregunta más perturbadora que ha producido la ciencia en toda su historia. ¿A Y muy poco? lógica, ¿sí? Bueno, sí, porque pues si hay tantos planetas, Porque nadie ha venido o nadie nos ha hay contactado. tantas posibilidades de que civilizaciones como nosotros Ujú. hayan surgido en otros lados, porque nadie, que seguramente han llevar más tiempo algunas de estas y llegaran a existir, porque nos han hecho contacto, ¿no? Han intentado. Exactamente, ¿Estamos solos en el mundo? en el ¿En el universo. universo? Esa es la cuestión y Fermi, con esta paradoja, pues puso el punto, ¿no? Sí, claro, Sobre este problema, sobre la I. ¿sí? Hay muchas respuestas posibles a esta paradoja de Fermi, pero la más inquietante tiene un nombre y se le llama el gran filtro. En 1998, el economista Robin Hanson propuso la idea. Entre la materia inerte y una civilización galáctica tipo 3 hay un camino larguísimo, y en algún punto de ese camino hay algo, un obstáculo tan difícil de superar que casi ninguna civilización lo logra, un filtro que elimina casi a todos. Aquí entonces la pregunta no es si el filtro existe. La paradoja de Fermi sugiere que sí existe. La pregunta es, ¿dónde está el filtro? ¿Está en el pasado o en el futuro? ¿Por qué no hemos podido hacer esa conexión? ¿Por qué no hemos podido conectar con estos seres avanzados? Haz de cuenta que como si fuera una barda, este filtro, ¿no? O algo que impide que ellos lleguen y que nosotros también podamos mandar algo hacia ellos. Es la cuestión. Si el filtro está detrás de nosotros y ya lo cruzamos, quizás el origen de la vida fue tan improbable que en 13.8 mil millones de años del universo solo ocurrió aquí, en nuestro planeta. El universo entonces estaría lleno de planetas muertos, estériles, inertes, que nunca cruzaron ese umbral para generar la chispa de la vida y Mm, más aún de la vida inteligente. claro. Y nosotros sí, Serían como proyectos malos, pues, fallidos, sí. fallidos. Seríamos entonces solitarios y un caso aislado. ¿Te imaginas tú que sí estamos solos en el universo o que realmente haya, Es complicadísimo. Yo sí creo que hay vida. Ya si me pongo serio y lo... pero que son mamoncitos y no, no nos saludan? Yo no creo que la vida extraterrestre tenga forma humanoide. Yo me atrevería a decir que tal vez sí hay vida, pero es muy básica. O sea, estamos hablando de bacterias o animales básicos, así ya de cuenta, tipo, Pero tal vez inteligente tipo entonces, insectos o ¿no? así. No, creo que no la descarto, pero creo que la probabilidad de vida inteligente es menor Mm, que la probabilidad de que simplemente haya vida, porque vida puede haber, sí, una bacteria ya sería vida, algún hongo, un tipo alguna de planta planta, o ¿no? algún insecto o animal primitivo, pero ya hablar de vida inteligente y con avance tecnológico es otra cosa y creo que es menos probable. No digo que no exista, pero creo que la probabilidad va hacia que si hay vida en otros planetas, universos, galaxias, sería una vida rudimentaria, más probable que una vida inteligente. Incipiente, ¿no? Apenas. Sí. Pero entonces, volviendo al filtro, si ese filtro está adelante, entonces sí habría algo esperándonos. Ujú. Habría algo que ha destruido a cada civilización que alguna vez existió en el cosmos. Algo de lo que nadie escapa. Algo que hace que el universo siempre vuelva al silencio. ¿Qué podría ser ese filtro entonces? Y aquí vienen candidatas perfectas para esta cuestión. Un filtro es la guerra nuclear, pero a escalas
planetarias. Esto es, que hubo una civilización que llegó a un nivel tecnológico muy avanzado, pero le pasó como a nosotros nos está pasando. Hubo conflictos internos, estaban peleando los recursos o lo que sea, o los recursos de los planetas que ellos tenían operando, Ujú. y llegaron a una guerra y se destruyeron mutuamente. Una aniquilación masiva con energía nuclear. Y pues ya no hay nada. Esta especie avanzada desapareció porque se autoextinguió. Murió. Murió por su avaricia o lo que tú quieras llamarle, Ujú. pero se autodestruyó con sus armas. Otra es el colapso ecológico. Si una civilización no hace la transición energética a tiempo, los cambios climáticos resultantes pueden desestabilizar los sistemas que hacen habitable el planeta en el que vive, de manera irreversible. O puede haber sido un patógeno, tal vez, algún virus, una Sí, enfermedad una bacteria diseñada que acabara con todos, con ¿no? tecnología muy avanzada, o pudo haber sido una inteligencia artificial con objetivos mal alineados, más o menos lo que estábamos hablando, ¿no? Como quien desinfecta un lugar sin pensar que ahí hay seres pequeñitos. A lo mejor tú echas insecticida para acabar con las cucarachas, Y destruyes más, ¿no? destruyes a otros animalitos que andan por Y ahí que que no son tienen nada. necesarios, digamos. Exacto. Entonces, esas son teorías, ¿no? No estamos diciendo que alguna de estas pasó, pero más o menos son inferencias de qué pudo haber acabado con una especie inteligente Sí. en otro plano del espacio. Y lo más aterrador es que ninguna de estas opciones en particular es descartable. O sea, incluso pudieron haber sido varias a la vez. También implica que, estadísticamente, si el silencio del universo sugiere que el filtro es adelante, ello significa que algo en la naturaleza de la inteligencia tecnológica tiende a autodestruirse. O sea, como Sí, que los seres a inteligentes, avanzas tanto que acabas creando tal vez tu tu propia propia destrucción, tu propia aniquilación. aniquilación. O sea, Por eres tan avanzado, y tan sigues, y tecnológico, sigues, y que llega un sigues. momento en que te enfrentas contra algo que si lo mueves, si lo manipulas o intentas manipularlo, intentas romperlo o trabajarlo hacia tu beneficio, como que eso genera una reacción que te destruye. Sí, puede ser así. Yo también lo veo de que llegas a un punto donde hay una falla, por más. Ujú. Y esa falla, al ser tan avanzado, son fallas catastróficas que seguro cuestan la vida Sí, de todo. Como le pasó digo, ahí fue una guerra, ¿no? Pero me imagino algo así en el planeta de Superman, ¿no? sí, claro. Que se Se acabó por destruyó y destruir eran y muy pues, avanzados. ujú. Aquí la pregunta sería, ¿qué tan avanzado tendría que ser una civilización para que llegue ese momento en el que se está jugando tu Su existencia? propia ¿Nos existencia. faltará mucho a nosotros para llegar a ese punto? ¿O ya estaremos en el nivel en el que ya nos estamos Yo creo autodestruyendo? que ya estamos iniciando ese nivel, O ¿eh? tal vez ya llegando al tipo 1 o al tipo 2 es cuando ya se ven los problemas. Sucede eso, No lo quizás. sabemos. Por eso no encontraríamos civilizaciones. Básicamente esa teoría va a ese punto. Que Se pues, me no hace encontramos civilizaciones porque se destruyeron hace mucho. Sí, se me hace una teoría bastante lógica. Creo que cuando uno ya empieza a indagar tanto sobre la energía y a tratar de controlar nuevas energías que no conocemos, Sí, puede ser que ahí surja algo así, ¿no? Una enfermedad, eh, una destrucción por explosión, no sé, sí. gigantesca. Entonces puede ser que cuando llegas a este punto ya en el que estamos, creo que ya es antesala de querer controlar energías que escapan, pues, en nuestra comprensión, puede hacer que pase algo así, ¿no? Que sea, Ujú, ¿sabes qué? No estás listo y pum, para atrás. sí. Pero Y a fíjate volver a que empezar. hay una respuesta a la paradoja de Fermi que me parece más perturbadora que el gran filtro. No viene de un economista, ni de un astrofísico, ni de un científico. En realidad viene de un novelista chino, Liu Xixing, autor de la saga El problema de los tres cuerpos, que en 2023 se estrenó en Netflix. Y es una adaptación de esta saga literaria. En el segundo libro de la saga se trata sobre el bosque oscuro. Y en este libro el autor propone una solución a la paradoja de Fermi que es tan lógica como aterradora. A ver. La premisa es, el universo no está vacío, está lleno de civilizaciones, pero están en silencio. Y están en silencio porque aprendieron algo a las malas. El autor parte de dos axiomas. Primero, toda civilización quiere sobrevivir. Segundo, los recursos del universo son finitos. No son infinitos como hasta ahorita pensamos, sino limitados. Y con estos dos axiomas llega a una conclusión brutal. Si detectas a otra civilización, no puedes saber sus intenciones. No puedes saber si es amigable o peligrosa, si es, como decimos aquí, si va a llegar en son de paz o Ujú, a destruirnos o a esclavizarnos. claro. Y mientras crece, consume recursos que podrían ser tuyos. La solución racional sería destruirla antes de que pueda destruirte a ti. O sea,
Antes de que me vaya a atacar, yo le ataco primero. Sí. Y No por maldad. volvemos un poco a lo que está sucediendo, digo, en una escala menor, pero con los países. Sí, Tienes recursos, me los oculto porque no quiero que tu otra potencia venga y me los quite. exacto. Pero a un nivel Y galáctico. si intentas, yo te destruyo antes, Sí. ¿no? A un nivel galáctico. A un nivel galáctico. Sería como un juego de supervivencia Claro. entre civilizaciones, donde están escondidas, agazapadas porque no quieren que las descubras, porque no quieren que llegues a robarle sus cosas. Y a la vez, nosotros tontamente hacemos escándalo anunciando que aquí tenemos recursos y a lo mejor estos amigos llegan y dicen, ¿sabes qué? Aquí hay alguien que tiene Digamos la premisa de recursos muchas valiosos, hay que películas, invadirlo. ¿no? De aliens. Ajá, Entonces la premisa, llegan porque sí lograron o escucharon una comunicación de nosotros, llegan Ajá. y pues destruyen, a ¿no? destruir y esclavizar. También aquí vale la pena hacer una pausa para otra serie que también está muy padre y que de hecho aún no la termino, pero está A recomendada. ver, echa la Se llama recomendación. The Expanse, que The está en Expanse. Amazon Prime. Y fíjate que esta tiene una vinculación bastante interesante con el tema que estamos tratando, porque la serie habla de una civilización que construye un artefacto, una tecnología que se llama la protomolécula, Ok. que básicamente usa la biomasa de planetas para construir portales, que ahí en la serie le llaman anillos. Y estos seres, que eran los constructores de portales, usaban los portales para generar energía, para producir material, etcétera, y se podían mover a través de los portales. Ujú. Ya no tenían cuerpos físicos ellos. Básicamente, ellos eran la protomolécula y ya no existían como seres orgánicos, eran como máquinas o una mente colmena. Ujú. Pero ellos, al usar estos portales, despertaron a un ser del otro plano del universo, como del lado del vacío del universo, o como de un universo paralelo oscuro. Y esos seres los destruyen a ellos. O sea, justamente llegaron a un nivel Y tecnológico tan esa avanzado ujú, en el que ese propio avance tecnológico que lo tuvieron lleva a fue su conectar, condena. lo lleva a conectar con un ser, Ujú. digamos, no sé qué tipo de ser, más poderoso, podría decirse que ellos, Ajá. que los destruyen, Y ¿no? ese ser usaba la física para destruirlos. Básicamente ese ser ya manipulaba las leyes de la física. O sea, ya no solo controlaba la física, una cosa es controlar la física. Tú Mm, puedes crear una especie de tercer acto donde puedas generar una gravedad artificial y manipular controlarla. leyes de la física. Sí, Pero cambiarlas a tu gusto, a tu a tu antojo. gusto ya es otra cosa. Sí. O sea, una cosa es manipular la física o saber Usarla a tu usarla, beneficio, no y sé, otra cosa, tener una habitación que ahí no haya física, no haya exacto. gravedad o mucha gravedad, digamos, Ajá, como la habitación del tiempo de sí, Dragon Ball. Este, eso es manipularla. sí. Estamos hablando de alguien que podía alterarla, crearla, Cambiarlas por modificarla completo totalmente, o ¿no? anularlas incluso. Entonces, estos seres que se llaman los Gods en la serie, que son así súper, o sea, aún ni siquiera Esos son los del área oscura. el área oscura, y destruyen a esta civilización, básicamente porque esa civilización, al llegar a ese nivel tan avanzado de crear portales en el espacio, en el plano del espacio, para poder cruzar entre galaxias, hace ruido en este universo oscuro y los altera, los despierta. Entonces, estos seres no les gusta que se abran portales. O sea, tu propio avance tecnológico que tú crees que ya es la solución a muchas cosas y que has llegado a un dominio completo del espacio, del universo, del cosmos, en realidad lo que hace es generar un problema donde el mismo cosmos, porque lo que no se sabe es si estos seres del plano oscuro son el universo mismo. O sea, son como una especie de candado que el propio universo pone para que cuando una civilización llega a un nivel en el que ya pueda poner en riesgo la existencia del propio universo, el propio universo como que se autocontiene, Ajá, como autocontrolarlo. si activara una alarma, un sistema de seguridad donde, pues ya activaste, ya llegaste a desactivar esta parte del universo, esto ya no te podemos permitir, estás ya poniendo en riesgo la existencia misma del cosmos y por lo tanto te aniquilamos, como si el universo mismo lo hiciera. Pero bueno, aquí se habla de unas entidades que la verdad la propia novela, porque esta serie viene de una novela, la maneja muy en secreto. Está buenísima la serie, Se ve muy buena. está muy chida. Se ve Aún muy no la chida. termino. Buena recomendación. Ahí echen un ojo, Sí, insólitos. The Expanse. The The Expanse en Expanse Amazon en Prime. Amazon Prime. Echen un ojo. Ya ahí Marlon les relató un poquito de la premisa, ¿no? Sí, Y la verdad yo la voy a ver. Suena muy bien, ¿eh? exacto. Y la verdad que a veces la ciencia ficción tiene joyitas. Eso es a mí lo que me encanta de la ciencia ficción, de todo este tema de lo que venimos hablando, de incluso de este propio video cuando salga, pues, se manejará Sí, seguramente en ese aspecto de ciencia ficción. Cómo es la imaginación, ¿no? Cómo claro. permite y también cómo a la vez son cosas que van sucediendo, o sea, Bastante
Apegadas a la apegado realidad. a lo que va pasando después. Sí. Pero entonces, si el universo es como un bosque oscuro, cada civilización es un cazador armado, moviéndose en silencio, imagínense así, furtivamente entre los árboles, A ver quién hace ruido primero y va el porque plomazo. hacer ruido es una sentencia de muerte, pero nosotros somos tan tontos que andamos haciendo ruido así, ¡hey, aquí ando! Como cuando Como cuando traes pones ruido, tu música. lamparita ahí Ajá. para que todo el mundo te vea. Como en los videojuegos, que no pongas tu lámpara porque el enemigo, el francotirador, te va Ah, a claro. detectar. Algo así, ¿no? Sí. Si otro cazador te escucha, pues te va a eliminar. Y adiós. Así que nadie habla, todos están ahí ocultos, esos seres, en varios planos del espacio. No hay respuestas ni señales porque nadie tiene interés en transmitirlas por seguridad. Sí. Entonces el silencio no es ausencia, es miedo. Y ya nosotros estamos mandando cada rato cosas, ondas, el Voyager, etcétera. Estamos como diciendo, vengan por nosotros, vengan, vengan. Quién sabe si tengan buenas intenciones o vengan con malos planes. Ahí te verás después siendo esclavizado, ¿no? Ahí con latigazos me están dando, Latigazo. moviendo piedras. Y a propósito, Stephen Hawking dijo explícitamente que contactar civilizaciones extraterrestres podría ser el peor error de la historia humana. Su analogía fue muy directa. Sería como los nativos americanos cuando llegaron los europeos a América. Ese contacto no terminó nada bien para los nativos. Y eso lo sabemos al 100%. Sí. Y bueno, esto es básicamente las escalas de Kardashev, las teorías sobre ellas, en qué nivel estamos y qué podría depararnos el futuro y qué tipo de civilizaciones podría haber en el espacio. Sí. Es una temática, yo creo, muy interesante. A mí me inquieta mucho, siempre ha sido uno de mis temas favoritos, el espacio, el universo, el cosmos, porque es una incógnita completa. Y la pregunta que nos surge de todo esto es ¿a dónde vamos? Sí. Hay tres destinos posibles que podría tener la humanidad según la escala de Kardashev. Y son muy simples. Destino uno, la extinción. No llegaremos al tipo 1, el gran filtro ya está delante de nosotros, nos vamos a autodestruir con alguna combinación de las herramientas que hemos construido, una guerra nuclear, cambio climático, las armas, patógenos, enfermedades, la propia IA, y el universo sigue en silencio con un planeta más que ha llegado a su fin. Y por eso todos están vacíos, así, inertes, Marte, etcétera. Tal vez tuvieron vida en algún momento, pero ya se acabó. Sí. Ese destino, pues es bastante inquietante porque implicaría que ya estamos viendo el ocaso de nuestra existencia. Y obviamente el universo ni se inmuta por nosotros, ¿eh? No crean que el universo va a preocuparse. Para el universo somos ni una mota de polvo, somos nada, es gigantesco. Así que simplemente va a continuar con su rumbo. Tal vez cree el propio cosmos otro planeta parecido a la Tierra y surge ahí una nueva especie y así. Es un ciclo interminable, infinito de destrucción y creación. De prueba y error. Exacto. Destino 2, la civilización galáctica. Sobrevivimos, cruzamos el tipo 1, luego llegamos al tipo 2, eventualmente nos hacemos tipo 3, colonizamos la galaxia, vivimos durante eones, construimos esferas de Dyson sobre soles, nos convertimos en lo que ahora solo podemos imaginar. Nos haríamos prácticamente algo parecido a dioses. Y quizás en algún punto de este camino encontramos a otros seres igual de avanzados o tal vez menos avanzados. Si fueran menos avanzados, pues seríamos sus dioses, los podríamos esclavizar o hacer lo que quisiéramos con ellos. Ujú. Si fueran iguales, pues seríamos como compis, ¿no? Tal vez O podríamos ser enemigos. enemigos o tal vez aliados, no lo sabemos. La pregunta de tal forma es, ¿qué hacemos cuando encontremos a otra forma de vida inteligente? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tenerle miedo y agarrarnos a balazos con ellos? ¿Vamos a hacer el diálogo para unir fuerzas o qué? No lo sabemos porque no nos ha pasado. Y a balazos no. No, ya no creo que a balazos. Bueno, Con poderes, ¿no? nosotros tal vez sí, y ellos con láseres o lo que sea, en armas de partículas. Destino 3, algo que ya no es humano. La fusión con la IA. Nos convertimos en cyborgs o algo parecido. Modificamos nuestros cuerpos, nos metemos implantes, logramos la vida indefinida y en 10.000 años, si sobrevivimos, pues qué tan humanos seremos para ese momento. Ya con IA en nuestras cabezas, ya todos cibernéticos,
prácticamente con vida infinita, ¿seguiríamos siendo humanos o qué vamos a hacer? Si ya no morimos, si ya no tenemos cuerpos de carne y hueso, si pensamos a velocidades artificiales y tal vez tenemos hasta una mente colmena, donde ya todos pensemos lo mismo, ya no hay individualismo, que dicen que es uno de los lastres de nuestro avance, porque si todos pensáramos iguales iríamos hacia un solo objetivo, Sí, rápido, pero como cada quien tiene su opinión y su idea, pues no nos ponemos de acuerdo. sí, no encajan, pues es como querer calzar Exacto, cosas entonces, donde no, ¿no? ¿seríamos humanos para ese punto? ¿O el mero hecho de ya de perder tu conciencia y tu individualismo ya te hace perder tu humanidad? Pues yo creo que en parte sí. No lo sé, pero es una pregunta muy interesante. Creo que solo el tiempo y el futuro va a dar una respuesta. Pero la pregunta más perturbadora sería la 3. Si llegamos al tipo 3 convertidos en algo que ya no reconoceríamos como humano, ¿habremos ganado o perdido? Porque si llegas a ser una civilización tan avanzada que prácticamente tengas mente colmena, ¿sería vivir feliz? ¿O seríamos nada más como una máquina perfecta que ya no siente nada, no tiene felicidad, no tiene sentimientos? Pues sí, yo creo que pasaría eso. Todo digo, para corto, todos los placeres de la vida creo que Se y eso irían, se acabarían yendo, no había arte, no habría ya no música, no comeríamos habría alimento, no había nada, o sea, simplemente seríamos un ser súper como una avanzado o máquina, seres súper avanzados siguiendo un objetivo, pero sin nada, pues, o sea, que disfrutar. de esencia propia, ¿no? Sí, que puedas comerte un bistec y disfrutarlo, Tu o ver un picañita, atardecer, o disfrutar de una película, una un canción. vinito, un whisky, Ya ajá, no, porque seríamos solamente una mente encaminada a un objetivo claro. global, donde ya no hay lugar a placeres personales, sino a una meta mecanizada. O sea, habríamos ganado o habríamos perdido, porque pues no me parece una vida chida, la verdad. La verdad que no. Sería ya como ser parte de algo más grande, pero que no es disfrutable. No lo sé. Dejo ahí la pregunta. Me gustaría que los insólitos también den su opinión sobre esto. Y bueno, insólitos, quiero que Sí, también opinen porque es un tema interesante. Creo que es un tema que aparte está muy en boga ahorita. Ya sí, saben todos que se va a regresar el humano a la luna. Andan buscando la forma. la forma de volver. Los chinos ya andan por allá planeando. Los estadounidenses también van a ir. Sí, Quieren buscar Helio 3, que es un recurso que va a permitir, nos dicen, el viaje interestelar allá a un nivel óptimo. Eh, ya sabemos que Elon Musk quiere llegar a Marte, quiere poner una colonia ahí. Y vaya que las cosas que antes parecían ciencia ficción se están volviendo muy reales. sí, Y creo que es algo que merita la pena reflexionarlo, pensarlo y comentarlo. Así que, por favor, déjenlo en sí. los comentarios. Anímense a comentar. Ujú. Yo sobre esta línea, la verdad, me sorprende mucho el tema. Quisiera dejarle a los insólitos pues una apreciación. Me parece algo increíble, la verdad, el tema. Jamás me había puesto a pensar en esta forma de medir el avance de una sociedad, ¿no? Por el tema de la materia, de lo que puedan manejar de energía y de todo esto, ¿no? Ujú. Y es escalofriante a la vez porque te pones a reflexionar y dices, bueno, estamos todavía en un parámetro que es el 0.73, Ujú. 0.70, y todavía nos falta mucho para llegar al nivel uno de todo esto que venimos hablando, ¿no? De Sí. manipular la energía de nuestro planeta. Es algo increíble, pero también me asusta mucho el hecho de que estemos tal vez, como lo hablabas en la teoría de este filtro, acercándonos, ¿no? Al ocaso probablemente como sociedad, porque ya estamos tratando de llegar a tal punto donde seguramente uno de estos experimentos o de las cosas que intentemos acaben con todos, ¿no? Con todo el Ujú. planeta. O quién sabe, también me aterra bastante la teoría del bosque oscuro, porque quién sabe, allá afuera en un universo Infinito. infinito, gigante, haya algunas especie más avanzada o seres más avanzados que nada más estén al acecho de Ujú. ver qué recursos tenemos y acabarnos, ¿no? Digo, suena a ciencia ficción, lo sé, es un poco echar Sí. a volar la imaginación, pero sí es escalofriante, o sea, Que sí es, vengan a raidearnos. y sí, a raidearnos, a acabarnos, ¿no? Aquí pero es algo que creo que siempre ha estado, ¿no? En el colectivo de todas las personas, desde niños, adultos, siempre hemos pensado que hay más allá, ¿no? En el Claro. universo. Y es aterrador ver estas posturas y a la vez también fascinante. Creo que es un gran tema y creo que a la mayoría de los insólitos que nos ven, Ujú. atrévanse a comentar, Sí. atrévanse a teorizar, a pensar en esto. Como lo dice Marlon, cada vez más nos acercamos a un punto, la IA está siendo un factor muy grande,
Cada vez hay más avances, ya apenas también lo Sí. que fueron a la luna y regresaron. No sé cómo se llama este proyecto que fueron en el... Sí, En, es pues bueno, la empresa de Elon Musk. ajá, pero Es, ya ves que mandaron una ya, pues un cohete y supuestamente voló a través de la luna, dio vuelta y sí, regresó. de hecho los chinos ya Ujú, están intentando llegar al otro lado de la luna, al lado oscuro, porque se ujú, dice que ahí hay pues un recurso valiosísimo que se llama helio 3, ujú. que es un material que los científicos ya determinaron que va a permitir El la viaje. fusión nuclear perfecta, sin contaminación y más potente. Entonces, eso va a permitir a la vez el viaje interestelar eficaz, porque ahorita dependemos de los químicos, de las explosiones químicas. Los cohetes son muy Sí, ineficientes. de lo que veníamos hablando, ¿no? Quemar cosas. Ujú, entonces, Entonces, pues sí, ahí la cuestión. yo en esa línea y como bien lo dice Marlon, pues es un gran tema, me fascina y ojalá sigamos en esta línea, ¿no? Trayendo temas así interesantes para ustedes y échense un ratito también a Sí, leer, a indagar esto, porque pues es muy entretenido, por una, entretenido y dos, también pues atemorizante en cierto punto. sí, Y a mí claro. en lo personal sí me da un poco como de terror llegar a este punto donde, pues, ya abandonemos nuestro planeta, ¿no? Como decir, bueno, ya no hay nada aquí, ya nos acabamos los recursos, ir a otro planeta es como, sí me da un poco de miedo, o que llegara a pasar lo que hablabas, ¿no? De que sea el fin, pues, como sociedad, como humanidad, Ujú, y que de cierto modo, pues, nos extingamos, ¿no? Pero bueno, es interesante. es muy interesante. Y ahí hay una recomendación también que habla un poco de esto. La peli Elysium Claro. es un poco de esto, de los recursos, de todo esto que pasaría. Y también una de caricatura para todos, Wall-E. Wall-E también toca Sí, un poco de estos temas, sobre todo el tema de acabar los recursos también en la Tierra, de tratar de ir a otro planeta a fin de poner una colonia. Entonces son películas que creo que van en la sí. línea de lo que venimos hablando. También la película Interestelar de Christopher Interestelar. Nolan también aborda el tema del viaje espacial a Sí. otros planetas. De hecho, al final de la película, si recuerdas, digo, no es Ujú. por spoilear, nada más como una referencia, Sí, la hija del protagonista es la precursora y básicamente la humanidad se convierte en una civilización tipo 2 porque controla ya, eh, pues incluso manipula el espacio-tiempo sí, en la película. Entonces ahí dejo la referencia, no les quiero spoilear, pero sí, toma está partida buena. de científico del que hablábamos, Claro, ¿no? sí. Y bueno, pues no me atrevería a comentar nada más. No sé si quieres comentar tú algo más. Simplemente que dejen en los comentarios, por favor, díganos cuál de los tres destinos creen que terminará con la humanidad, si creen que la humanidad tiene lo suficiente, lo necesario para convertirse en una civilización tipo 1, si creen que llegaremos a ser tipo 2 o tipo 3, y por qué, pues coméntenlo, déjenos ahí las Ujú. impresiones que tengan. Y si este episodio les hizo pensar y les hizo reflexionar, pues compartan, den like. Eso nos ayuda a que el algoritmo nos vaya Sí, difundiendo. claro. Comentar también nos ayuda a que el algoritmo pues nos Sí, nos tenga en la reconozca. vista. Suscríbanse también. Suscríbanse si les gustó el episodio. Y pues aquí estamos, hacia el insólito, trayéndoles temas de calidad, temas que hacen pensar, que hacen reflexionar, con un poco de humor y un poco de nuestro estilo, nuestro sello, para su disfrute. Así que amigos, bueno, les agradecemos que nos hayan acompañado en esta ocasión y nos estaremos viendo en el próximo episodio. Hasta luego, amigos. Hasta que seamos una civilización tipo 1. Así es. Nos vemos. Bye.